el hombre que caminó con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser tan especial para Dios, que Él mismo decida llevarte al cielo sin pasar por la muerte? Imagínate por un momento, estás viviendo tu vida normal, caminando por las calles polvorientas de tu ciudad, cuando de repente desapareces. No hay tumba, no hay funeral, no hay despedida. Simplemente ya no estás, porque Dios te llevó consigo. Esta no es una historia de fantasía. Esto le pasó realmente a un hombre llamado Enoc, y su historia va a cambiarte la forma de entender lo que significa caminar con Dios. Enoc vivió en una época que nuestras abuelas llamarían los tiempos de antes del diluvio, cuando el mundo era completamente diferente al nuestro. Era la séptima generación desde Adán, en un tiempo donde los hombres vivían cientos de años y donde la corrupción comenzaba a extenderse como una plaga por toda la tierra. Imagínate vivir en un mundo donde tu bisabuelo todavía estaba vivo, después de 800 años, donde las historias del paraíso perdido aún se contaban de boca en boca alrededor del fuego. Pero aquí viene lo fascinante. En medio de una generación que se alejaba cada vez más de Dios, había un hombre diferente. Su nombre era Enoc, que significa dedicado o consagrado, y desde el momento en que nació, parecía destinado para algo extraordinario. ¿Sabes qué es lo que más me conmueve de la historia de Enoc? No era un profeta famoso como Moisés, no era un rey poderoso como David, no realizaba milagros espectaculares como Elías. Era simplemente un hombre que decidió caminar con Dios cada día de su vida. Y esa decisión tan simple, tan cotidiana, transformó completamente su destino eterno. La Escritura nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años. Piénsalo. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo, este hombre mantuvo una relación íntima con el Creador del universo, mientras sus contemporáneos se hundían en la violencia y la corrupción. Enoc eligió un camino diferente. ¿Te imaginas cómo habrían sido esas conversaciones diarias con Dios? Tal vez caminando por los valles verdosos de aquella tierra antigua, o bajo las estrellas de un cielo que aún no había sido contaminado por las luces de la civilización. Enoc no solo conocía acerca de Dios, él conocía a Dios personalmente, íntimamente, como un amigo conoce a otro amigo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria. Enoc no solo caminaba con Dios, sino que Dios caminaba con Enoc. Era una relación de dos vías, una amistad que trascendía todo lo que podemos imaginar. Y cuando tienes esa clase de relación con el Dios Todopoderoso, las cosas normales ya no son tan normales. El mundo alrededor de Enoc se volvía cada día más oscuro. Las Escrituras nos hablan de gigantes en la tierra, de violencia que llenaba toda carne, de una corrupción tan profunda que quebrantaba el corazón mismo de Dios. Pero en medio de toda esa oscuridad, había una luz que brillaba. Un hombre que había decidido ser diferente. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, quien se convertiría en el hombre más longevo de la historia. Pero lo interesante es que el nombre Matusalén significa «cuando él muera, vendrá». Una profecía sobre el diluvio que vendría después de su muerte. Imagínate la responsabilidad de Enoc, no solo caminar con Dios, sino también criar a un hijo sabiendo que su vida estaba conectada con el juicio divino que vendría sobre la tierra. ¿Cómo crees que Enoc le enseñó a su hijo a caminar con Dios? ¿Qué clase de padre era un hombre que hablaba cara a cara con el Creador? Sus enseñanzas debieron haber sido tan poderosas que marcaron no solo a Matusalén, sino a todas las generaciones que vinieron después, incluyendo a Noé, su bisnieto. Pero la parte más impactante de toda esta historia aún no ha llegado.
Un día, después de 365 años de vida, después de 3 siglos caminando con Dios, algo extraordinario sucedió. Enoc salió de casa como cualquier otro día, pero nunca regresó. No porque hubiera muerto, sino porque Dios decidió llevárselo. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 8 palabras en español que contienen uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. En toda la historia de la humanidad, solo 2 hombres no experimentaron la muerte física, Enoc y Elías. Y de estos 2, Enoc fue el primero. ¿Qué pensaron sus vecinos cuando no regresó a casa esa noche? ¿Cómo le explicaron a Matusalén que su padre había desaparecido? ¿Buscaron por días, por semanas, esperando encontrar algún rastro de él? Pero no había rastro que encontrar, porque Enoc ya no estaba en este mundo. La historia de Enoc nos desafía a todos. En un mundo que se parece cada vez más al mundo antediluviano, lleno de violencia, corrupción y alejamiento de Dios, su testimonio resuena con una fuerza especial. Nos recuerda que siempre es posible elegir un camino diferente, que siempre podemos decidir caminar con Dios sin importar qué tan oscuro se vuelva el mundo a nuestro alrededor. Pero ¿qué fue realmente lo que hizo tan especial a Enoc? ¿Qué secretos descubrió en sus conversaciones con Dios? ¿Y qué le pasó realmente cuando desapareció de la tierra? Estas preguntas nos llevan a territorios aún más misteriosos, a libros antiguos que fueron escondidos durante siglos y a revelaciones que cambiarán para siempre tu comprensión de la historia humana. La historia de Enoc apenas está comenzando, y lo que descubriremos en los próximos capítulos te va a sorprender. Los libros perdidos, revelaciones extraordinarias. ¿Qué harías si descubrieras que tu bisabuelo había escrito un diario secreto donde relataba conversaciones con ángeles, viajes a otros mundos y profecías sobre el futuro de la humanidad? ¿Y qué pasaría si ese diario hubiera estado perdido durante miles de años, escondido en cuevas remotas, esperando el momento perfecto para ser revelado? Esto es exactamente lo que pasó con los escritos de Enoc. Durante siglos, la Iglesia solo conocía breves menciones de este hombre extraordinario en las Escrituras. Pero Dios tenía guardada una sorpresa que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los tiempos antiguos. En las montañas de Etiopía, en monasterios olvidados por el tiempo, se conservaron textos que el mundo occidental había perdido. Libros completos escritos por Enoc, relatando en primera persona sus experiencias sobrenaturales. Imagínate el momento cuando los primeros exploradores sostuvieron en sus manos estos manuscritos antiguos, sintiendo que tocaban algo sagrado, algo que había sido preservado por la mano misma de Dios. Pero aquí viene lo que te va a estremecer. Estos libros no eran simples relatos históricos. Eran testimonios directos de un hombre que había caminado por los cielos, que había visto el trono de Dios, que había presenciado secretos que estaban ocultos desde la fundación del mundo. Enoc escribió sobre su primer encuentro con los ángeles. Imagínate su terror y su asombro cuando seres de luz aparecieron ante él, llamándolo por su nombre, diciéndole que había sido elegido para recibir revelaciones que ningún otro ser humano había recibido. ¿Cómo crees que se sintió cuando le dijeron que lo llevarían en un viaje por los 7 cielos? En sus escritos, Enoc describe con detalles que te harán temblar cómo fue llevado en una visión celestial. Vio ángeles tan gloriosos que su presencia era como fuego consumidor. Vio las moradas de los justos, contempló el lugar donde se almacenan los vientos y las lluvias, pero también vio algo que quebrantó su corazón, el lugar de castigo preparado para los ángeles rebeldes. ¿Sabías que Enoc fue testigo de la rebelión angelical?
Él vio cómo 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron del cielo y se enamoraron de las hijas de los hombres. Estos seres celestiales, que habían sido creados para adorar a Dios, eligieron abandonar su primer estado por las pasiones terrenales. Y Enoc presenció las consecuencias devastadoras de esa decisión. Los ángeles caídos no solo tomaron esposas humanas, sino que les enseñaron conocimientos que estaban prohibidos para la humanidad. Le enseñaron a los hombres a hacer espadas y armas de guerra, les revelaron los secretos de la brujería y la astrología, les mostraron cómo hacer cosméticos y joyas. ¿Te das cuenta? Muchas de las cosas que consideramos avances de la civilización, en realidad fueron conocimientos robados del cielo. Pero lo más perturbador de todo fueron los hijos que nacieron de estas uniones prohibidas. Los gigantes, los nefilim, seres de estatura y fuerza sobrenatural que comenzaron a devorar todo lo que encontraban en la tierra. Enoc describe cómo estos gigantes se convirtieron en una plaga que consumía los recursos del mundo, y cuando ya no tuvieron qué comer, comenzaron a devorarse entre ellos y luego a la misma humanidad. ¿Puedes imaginar el horror que sintió Enoc al presenciar cómo el mundo que Dios había creado perfecto se corrompía día tras día? Él vio cómo la violencia llenaba toda carne, o cómo la tierra misma clamaba por justicia ante tanta maldad. Y en medio de todo este caos, los ángeles caídos le pidieron a Enoc que intercediera por ellos ante Dios. ¡Qué ironía tan dolorosa! Seres que una vez habían estado en la presencia del Altísimo, ahora le suplicaban a un ser humano que orara por su perdón. Enoc llevó su petición ante el trono de Dios, pero la respuesta fue clara y definitiva. No habría perdón para los que habían corrompido el orden divino. Su castigo sería eterno. Enoc también recibió visiones proféticas que te van a asombrar. Vio el diluvio que vendría para limpiar la tierra. Vio la venida del Mesías, contempló el juicio final y la restauración de todas las cosas. Él sabía, siglos antes de que sucediera, que su bisnieto Noé sería el instrumento de salvación para la humanidad. Pero hay algo aún más impactante en los escritos de Enoc: sus descripciones del cielo y de Dios mismo. Con palabras que apenas pueden contener la gloria que presenció, Enoc relata cómo fue llevado ante el trono del Altísimo. Describe una luz tan intensa que ningún ojo humano podría soportarla, una voz como el rugido de muchas aguas, una presencia tan santa que hasta los serafines cubrían sus rostros. ¿Te imaginas qué sintió Enoc en ese momento? Un simple ser, humano, de carne y hueso, parado ante la fuente de toda existencia, contemplando la gloria que los ángeles adoran por toda la eternidad. Sus palabras temblaban al escribir sobre esa experiencia, sabiendo que ningún lenguaje humano podría describir adecuadamente lo que había visto. Los escritos de Enoc también revelan secretos sobre el mundo espiritual que nos rodea. Él describe cómo los ángeles de Dios están constantemente ministrando a los hijos de los hombres, cómo hay una guerra invisible que se libra cada día entre las fuerzas del bien y del mal. Nos muestra que lo que vemos con nuestros ojos físicos es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y compleja. Pero ¿por qué estos libros estuvieron perdidos durante tanto tiempo? ¿Por qué Dios permitió que generaciones enteras vivieran sin conocer estos detalles extraordinarios? Tal vez porque, como nuestras abuelas sabias solían decir, cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Tal vez estos conocimientos fueron preservados para los tiempos finales, para una generación que necesitaría entender las profundidades del plan divino. Lo que más me conmueve de los escritos de Enoc es que nos muestran a un Dios que se preocupa lo suficiente por la humanidad como para revelarle sus secretos a un hombre fiel. En medio del caos y la corrupción,
Dios eligió a alguien en quien podía confiar, alguien que caminaría con él, sin importar las consecuencias. Los libros de Enoc no son solo relatos antiguos, son un espejo que refleja nuestros propios tiempos. La corrupción, la violencia, el alejamiento de Dios, la fascinación con conocimientos prohibidos. ¿No te parece familiar? Estamos viviendo días que se parecen peligrosamente a los días de Enoc. Pero aquí viene la pregunta que te va a quitar el sueño. Si Enoc pudo ver tanto, si pudo experimentar estas revelaciones extraordinarias, ¿qué fue realmente lo que le pasó cuando desapareció de la tierra? ¿Murió como cualquier otro hombre o realmente fue llevado vivo al cielo? Y si fue llevado vivo, ¿dónde está ahora? ¿Qué está haciendo en este momento? Si esta historia te está fascinando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Dale like si quieres que sigamos explorando estos misterios bíblicos y cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías estos libros de Enoc? Comparte este video con tu familia y amigos que también aman los misterios de la fe. Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a territorios aún más misteriosos, donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se desvanece completamente. El misterio de su traslación. ¿Qué realmente pasó? ¿Alguna vez has perdido a alguien tan querido que darías cualquier cosa por verlo una vez más? Imagínate entonces cómo se sintió Matusalén la noche que su padre no regresó a casa. Enoc había salido esa mañana como cualquier otro día en sus 365 años de vida, pero cuando el sol se ocultó, su lugar en la mesa familiar quedó vacío para siempre. No había cuerpo que sepultar, no había tumba que visitar, no había explicación humana que pudiera consolar el corazón quebrantado de una familia. Solo el silencio ensordecedor de una ausencia que desafiaba toda lógica terrenal. Enoc simplemente había desaparecido, y con él uno de los misterios más profundos que la humanidad jamás haya conocido. Pero ¿qué pasó realmente en esos últimos momentos? Imagínate a Enoc caminando por el sendero que había recorrido miles de veces, conversando con Dios, como lo hacía cada día. Tal vez estaban hablando sobre Matusalén, sobre el juicio que vendría, sobre los secretos del universo que solo ellos dos compartían. Y de repente, en medio de esa conversación íntima, algo extraordinario sucedió. La Escritura nos da apenas una pista, pero qué pista tan poderosa. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 8 palabras que contienen un misterio tan profundo que ha hecho temblar a teólogos durante milenios. Murió Enoc, y Dios escondió su cuerpo. ¿O realmente fue llevado vivo, cuerpo y alma, a la presencia divina? Piénsalo. En toda la historia de la humanidad, billones de personas han nacido y han muerto, reyes y mendigos, santos y pecadores, todos han pasado por el valle de sombra de muerte. Pero hubo un hombre, un simple mortal como tú y como yo, que nunca experimentó lo que el resto de nosotros consideramos inevitable. Enoc nunca sintió el frío de la muerte, nunca cerró sus ojos por última vez en esta tierra. ¿Te imaginas lo que sintieron sus vecinos cuando comenzaron a buscarlo? Días pasaron, semanas tal vez, y no había rastro de él. No había signos de violencia, no había animales salvajes en la zona, no había explicación natural para su desaparición. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, o mejor dicho, como si el cielo se lo hubiera llevado. Matusalén debió haber recordado las historias que su padre le contaba sobre sus visiones celestiales, sobre los ángeles que lo visitaban, sobre los viajes que hacía a los cielos durante sus éxtasis espirituales. ¿Acaso esta vez el viaje había sido permanente?
Había llegado el momento en que Dios decidió que su amigo ya no necesitaba regresar a este mundo corrupto. El libro de Hebreos nos revela algo que te va a estremecer. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Enoc no desapareció por accidente, no fue un evento aleatorio, fue una decisión divina, una recompensa por una vida que había agradado completamente al corazón de Dios. Pero aquí viene lo que me hace temblar. Si Enoc fue llevado vivo al cielo, ¿dónde está ahora? ¿Qué está haciendo en este momento? Algunos dicen que está en el paraíso esperando la resurrección final. Otros creen que está en la presencia misma de Dios, sirviendo como un representante de la humanidad ante el trono celestial. ¿Te imaginas los primeros momentos de Enoc en el cielo? Después de caminar con Dios en la tierra durante 300 años, finalmente estar cara a cara con Él sin velos, sin limitaciones. Ver por fin con claridad total lo que había vislumbrado en visiones, experimentar en plenitud lo que había conocido solo en parte. Hay algo profundamente conmovedor en la historia de Enoc que toca el corazón de todo ser humano. La esperanza de que la muerte no sea el final. En un mundo donde perdemos a nuestros seres queridos, donde enfrentamos nuestra propia mortalidad, la historia de Enoc susurra una promesa extraordinaria. Hay algo más allá de esta vida, y para algunos la transición puede ser muy diferente a lo que esperamos. Enoc se convirtió en el primer ser humano en experimentar lo que los cristianos llamamos arrebatamiento. Siglos después, el profeta Elías también sería llevado al cielo en un carro de fuego. Y las Escrituras prometen que cuando Cristo regrese, aquellos que estén vivos serán arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. ¿Pero qué hizo tan especial a Enoc? ¿Por qué él y no otro? La respuesta te va a desafiar en lo más profundo de tu ser. Enoc agradó a Dios, no fue perfecto, no fue sobrehumano, simplemente eligió caminar con Dios cada día de su vida. Y esa decisión diaria, esa constancia en la fe, esa perseverancia en la comunión divina, tocó el corazón de Dios de tal manera que decidió llevárselo sin pasar por la muerte. La desaparición de Enoc no fue solo un evento sobrenatural, fue una declaración divina, que una vida vivida en comunión con Dios puede trascender las limitaciones normales de la existencia humana. Fue una prueba viviente de que cuando caminamos verdaderamente con Dios, las imposibilidades se vuelven posibilidades. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida podría agradar tanto a Dios como la de Enoc? Si tu caminar diario con Él podría ser tan íntimo, tan real, tan transformador. La historia de Enoc no es solo un relato del pasado, es una invitación para el presente, un desafío para cada uno de nosotros. Pero su historia no termina con su desaparición. Su legado, su ejemplo, las lecciones que podemos aprender de su vida extraordinaria, eso es lo que puede cambiar tu destino eterno. Y esas lecciones, esas aplicaciones prácticas para nuestros días, son las que pueden transformar tu caminar con Dios para siempre. Enoc Hoy, lecciones para nuestra generación. ¿Te has despertado alguna mañana sintiendo que vives en un mundo que se parece demasiado al mundo de Enoc? Violencia en las calles, corrupción en los gobiernos, familias destruidas, jóvenes perdidos, en drogas y vicios, un mundo donde parece que la maldad crece cada día y donde caminar con Dios se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Si es así, entonces no estás solo. Y la historia de Enoc no es solo un relato del pasado, es una guía de supervivencia para nuestros tiempos. Imagínate por un momento que eres Enoc, viviendo en medio de una generación corrupta. Tus vecinos se burlan de tu fe. Tus amigos te dicen,
que estás perdiendo el tiempo hablando con un Dios invisible, el mundo entero parece caminar en dirección opuesta a ti. ¿Qué harías? ¿Te rendirías? ¿Te adaptarías a la corriente? ¿O tomarías la decisión más difícil pero más transformadora de tu vida? Seguir caminando con Dios sin importar las consecuencias. Esa fue la decisión que Enoc tomó cada día durante 300 años. Y esa misma decisión está esperando que tú la tomes hoy. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la historia de Enoc? Que él no era diferente a nosotros, no tenía superpoderes, no nació en una familia perfecta, no vivía en una sociedad ideal. Era un hombre común enfrentando las mismas tentaciones, las mismas presiones, las mismas dudas que tú y yo enfrentamos. La única diferencia fue su decisión diaria de caminar con Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo serían tus mañanas si comenzaras cada día conversando con Dios como Enoc lo hacía? ¿Cómo cambiarían tus decisiones si supieras que Él está caminando a tu lado en cada momento? ¿Qué pasaría en tu familia si tus hijos te vieran vivir con esa clase de fe auténtica? Enoc crió a Matusalén, el hombre que más años vivió en la historia. Pero más importante que la longevidad de su hijo fue el legado espiritual que le dejó. Matusalén vivió 969 años, y durante todos esos años llevó en su corazón las enseñanzas de un padre que había caminado con Dios. Su vida fue tan impactante que su bisnieto Noé se convirtió en el instrumento de salvación para toda la humanidad. ¿Te das cuenta del poder de un padre que camina con Dios? Del impacto que puede tener una madre que realmente conoce al Señor. Enoc no solo cambió su propio destino, cambió el destino de generaciones enteras. Y tú también puedes hacerlo. Tal vez estás pasando por momentos difíciles en tu matrimonio. Tal vez tus hijos se están alejando de la fe. Tal vez sientes que tu vida no tiene el impacto que deseas. La historia de Enoc te susurra una verdad poderosa. No importa cuán oscuro se vea el mundo a tu alrededor, siempre puedes elegir caminar con Dios. Y esa decisión puede cambiar no solo tu vida, sino el curso de la historia de tu familia. ¿Sabes qué me conmueve más de todo esto? Que Dios no ha cambiado. El mismo Dios que caminaba con Enoc en aquellos senderos antiguos quiere caminar contigo por las calles de tu ciudad hoy. El mismo Dios que se llevó a Enoc al cielo está esperando tener una relación íntima contigo. El mismo poder que transformó a un hombre común en alguien tan especial que nunca vio muerte, ese mismo poder está disponible para ti en este momento. Pero aquí viene el desafío. Caminar con Dios no es solo ir a la iglesia los domingos o orar antes de las comidas. Es tomar la decisión consciente, cada día, cada hora, cada momento, de incluir a Dios en todo lo que haces. Es hablarle mientras manejas al trabajo, consultarle antes de tomar decisiones importantes, buscar su presencia cuando te sientes solo. Enoc vivió esperando algo que nosotros ya hemos visto, la venida del Mesías. Él profetizó sobre Cristo siglos antes de que naciera, y nosotros tenemos el privilegio de conocer el final de la historia. Si Enoc pudo agradar a Dios viviendo solo con promesas, ¿cuánto más nosotros que tenemos a Cristo en nuestros corazones? La historia de Enoc también nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Él vio la guerra invisible que se libra entre el bien y el mal. Presenció cómo los ángeles de Dios ministraban a los hijos de los hombres. Esa misma guerra se libra hoy, y esos mismos ángeles están ministrando en tu vida, aunque no los veas. ¿Te imaginas qué podría pasar si una nueva generación de hombres y mujeres decidiera caminar con Dios como Enoc lo hizo? Si padres y madres en toda América Latina tomaran la decisión de ser diferentes, de criar a sus hijos en el temor del Señor, de ser luz en medio de la oscuridad. El mundo necesita más personas como Enoc.
Tu familia necesita a alguien como Enoc. Tu comunidad, tu trabajo, tu iglesia, todos necesitan a alguien que tome la decisión radical de caminar verdaderamente con Dios. Y tal vez, solo tal vez, ese alguien eres tú. La historia de Enoc no terminó cuando desapareció de la tierra. Continúa cada vez que alguien toma la decisión de caminar con Dios. Continúa en tu vida cuando eliges la fe sobre el temor, la obediencia sobre la conveniencia, la eternidad sobre lo temporal. ¿Serás tú el próximo capítulo de esta historia extraordinaria? ¿Será tu vida un testimonio que inspire a otros a buscar a Dios? ¿Caminarás con Él de tal manera que agrade su corazón como lo hizo Enoc? Hermanos, si esta serie sobre Enoc ha tocado tu corazón y fortalecido tu fe, no olvides darle like y suscribirte para más contenido bíblico profundo. Comparte estos videos con tu familia, especialmente con los jóvenes que necesitan estos ejemplos de fe. Comenta abajo qué lección de Enoc aplicarás en tu vida. Y si Dios te habló a través de esta historia, compártela en tus redes sociales. Que el testimonio de Enoc inspire a toda nuestra comunidad latina a caminar más cerca de Dios. Dios les bendiga. El misterio de Enoc no es solo qué le pasó a él, sino qué va a pasar contigo. Y esa historia apenas está comenzando a escribirse.